Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, ¿qué vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver los positivismos. En los positivismos tenemos muchas escuelas. Creo que cuando empezamos la unidad 2, yo hice un panorama completo de las principales tradiciones filosóficas, de los yus- de los de cómo se da todo esto, y realmente es amplísimo, es amplísimo. De hecho, también en los naturalismos todavía nos quedan cosas por ver, pero pues, no da toda la vida, no da todo un curso para ir explicando fundamentos filosóficos con profundidad para que podamos comprender bien y después ver a los autores y qué fue lo que dijeron. Este curso a mí me ha gustado más como hacer esto, ¿no? De dialogar bien el fundamento filosófico y a partir de ahí entender qué se dijo desde el punto de vista de la filosofía del derecho, pero eso te limita a no poder ver todas las escuelas filosóficas del derecho. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase que inició la unidad 2, que es la de naturalismo, que ya la terminamos, justamente lo que tendremos que ver es qué clase es, a ver, que yo les hice todo un esquema, tendría que ver aquí a ver, es la clase número la 8 y la 10. La 8 de ustedes y la 10 de la UACM. A ver, la 8, aquí está. Esperen un momentito, sí, exactamente, aquí está. Les voy a compartir la imagen. ¿Se acuerdan que hicimos todo un esquema, no? ¿Sí se acuerdan? Aquí está. ¿Lo ven? Me avisan. Sí se ve. Bueno, Sí se ve. entonces, Se ve. miren, ya hemos visto todos los... No, fíjense, de los naturalismos, toda esta parte del racionalismo, natural, etcétera, todas las ideas de la ilustración, todas las ideas modernas, cómo se fueron transformando, es muy importante. Por eso nos llevaría unas 3, 4 clases por lo menos 3, para dialogar justamente todo el proceso de cómo se fue conformando todo ese proceso de la razón, etcétera, 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 más que conformando, posicionando como el centro de la discusión filosófica. Y después, justamente después de los procesos de independencia, de la Revolución Francesa, de la independencia de América Latina, de Estados Unidos, que es lo que se llama filosóficamente, históricamente, la modernidad madura, que es el momento en que comienza la modernidad madura, todo lo que hemos visto en Bartolomé de las Casas, hasta todo este proceso de la ilustración es como la modernidad temprana. La ilustración justamente se convierte en el proceso de maduración de las ideas para la modernidad madura. Eso es cuando cambia toda la tendencia del positivismo. Voy a darles ahora mismo el contexto histórico rápidamente. No los voy a poner a leer de esto, pero sí quiero que entiendan que hay un proceso histórico de 200, desde 1400, 1500, todo el siglo XVI y todo el siglo XVII, que es un proceso histórico de 250 años hasta 1760, siglo XVI, 1500, 1600, hasta el siglo XVIII, hasta la mitad del siglo XVIII, que es un proceso histórico muy importante que va a estar fundamentado y desarrollado justamente por ese proceso de la acumulación originaria del capital, de la conquista de América. De hecho, estaba leyendo que pone, no solamente pone descubrimiento y conquista de América, pero también pone como Holanda, el mundo germano, los mundos Bélgica, todos esos países también hacen procesos también
de conquista y de expansión capitalista, y Holanda es el más fuerte de todos ellos en el centro de Europa, durante entre el siglo XVI y XVII hasta la mitad del siglo XVIII. Entonces es un movimiento, esos 250 años, en el medio del proceso de acumulación originaria del capital, genera justamente un proceso, genera justamente un proceso de desarrollo del capital, más bien ¿de acumulación de qué? Acuérdense que el capital necesita acumular riqueza, acumular, el capital no es dinero, el capital es una relación social, eso quiero que les quede claro, es una relación social de explotación. Entonces, ¿qué necesita el capital? Necesita el capital para desarrollarse, para llegar a ese capitalismo industrial, que es el que después conocemos con las fábricas, etcétera, necesita justamente materia prima y explotación de fuerza laboral. Eso lo hace mediante las colonizaciones. Y no solamente colonizaciones, porque no es solamente un tema de ocupar territorio, sino toda la materia prima que implica ese territorio, explotando la fuerza laboral. ¿Y cómo explotaron la fuerza laboral? Pues a los indios o a los indígenas, a los negros, esclavizando, haciendo aquí sistemas encomenderos, que era un sistema de servidumbre. No importa que sean relaciones feudales o relaciones esclavistas, las que se dan en esa forma de explotación en esos 250 años, todas están dentro del sistema mundo capitalista. Entonces, que hay muchos factores, otros factores, por ejemplo, todo el tema de corsarios y piratas, aunque ustedes no lo crean, todo eso también tiene que ver con un proceso de acumulación, porque el rapiñaje es parte de ese proceso. A ver, el capitalismo también vive la rapiña. Lo que pasa es que la disimula. Si tú haces una historia de rapiñaje, que es robo, el robo, la violencia, el capitalismo ha sido un sistema que ha vivido a costa de robo, la violencia también. No sola a ver, no es que todo lo que haga, no por explotar bueno, podríamos decir que es un tipo de robo, la explotación, y es violento, pero yo estoy hablando desde el punto de vista de la cuestión ilegal, literalmente. La ilegalidad es parte del funcionamiento del sistema. Y eso lo podemos probar hasta hoy, ¿eh? Por ejemplo, el narcotráfico es parte del funcionamiento del sistema. El paramilitarismo es parte del funcionamiento del sistema. No es que Colombia, no es que lo que esté pasando en Colombia o en México, cosas que han pasado, sean así muy específicas, vinculadas a un proceso muy específico, de que, bueno, en México, porque tenemos frontera con Estados Unidos, que si las armas, que si las drogas, que si no sé qué. No, compañeros, no, compañeras. Es parte del proceso del sistema capitalista, no más que se acrecenta o crece, más bien, en determinados países por determinados contextos y en determinados espacios territoriales, vamos a decirle así. Pero es una lógica que tiene mucho que ver con el funcionamiento del sistema. ¿Se acuerdan el huachicol? ¿Se acuerdan del huachicol? Eso es parte del sistema. No, fíjense, yo les he dicho que soy miembro del consejo editorial de la revista Memoria. Ahí tenemos una revista del año 2019, yo estoy en el consejo editorial de 2019. Quizás incluso desde finales del 18, no me acuerdo ya. Pero les comento porque justamente hay una de las primeras revistas que yo estuve ya en el consejo editorial, yo buscamos, sí, tiene que ser, a ver, ¿cuándo empezó el mandato de este gobierno? ¿En diciembre del 18? ¿En septiembre del 18? Diciembre del 18. Bueno, entonces, de las primeras acciones fue el huachicoleo, ¿no? De enero del 19. Sí. Sí, Bueno, justamente hicimos un número que trabajaba todo este tema de lo que se llama economías legales e ilegales. Economías también se le llama criminales, pero un poquito estridente, así se llamó el número, pero justamente yo conozco, hay investigadores muy interesantes que trabajan esto, la economía legal e ilegal y las violencias legales e ilegales. Acuérdense que el Estado es violento, per se, porque tiene la fuerza, tiene el ejército, tiene la policía y te ejerce la violencia, supuestamente para el control, el orden, no sé qué, pero también
todo lo que supuestamente es ilegal también puede ser parte de todo el sistema. El Estado es un miembro más de todo el sistema, como todos estos actores son miembros más de todo el sistema. Y hay un artículo muy bueno, si les interesa, para que lo vean en datos, es muy bueno, muy impresionante, de una chica que se llama Sami, no me recuerdo el apellido, muy, muy buena investigadora. Y Sami nos hizo un artículo que hizo un recorrido de todo este tema de la economía legal y ilegal en México, poniendo todos los datos de, por ejemplo, del huachicoleo, también del movimiento un poquito del narcotráfico, el huachicoleo, mírenlo como robo de combustible al final para una venta que es toda una empresa esto se vuelve todo un sistema empresarial de robo del combustible y venta en el mercado negro. Y pone casi varios fenómenos de México y es muy interesante porque cuando miras a ver, sí, las incidencias en el Producto Interno Bruto, no del Estado, del funcionamiento de toda la economía, es muy fuerte, es muy amplia. Entonces, les digo todo esto porque hablamos de rapiña, de los piratas y corsarios, hasta nos puede dar gracia, pero es parte del sistema. Como lo es hoy otras formas de funcionamiento, ¿está bien? Que incluso son muy violentas. Bueno, todas son muy violentas, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Oigan, esta clase como va a ser más bien un diálogo, voy a hablar todo el contexto histórico de las escuelas. Si quieren intervenir, levanten la mano sin ningún problema. No esperen, si quieren intervenir algo, porque no les puse a leer algo específico, por tanto no voy a hacer preguntas en ese sentido. Pero sí me gustaría que intervinieran. Sí, Maya, no te preocupes, estoy atenta. Ya sé que entraste y no te preocupes. ¿Está bien? Se los digo para si quieren comentar, intervenir. No, hoy no voy a hacer preguntas sobre un texto, pues. ¿Está bien? Bueno, entonces, y de verdad no he estado, no es que estuviera ocupada, es que estaba muy concentrada en buscar las lecturas que fueran las mejores posibles para ustedes. Y aprovechar bien el tiempo, porque le quiero dedicar 6 clases a esta parte y 6 al pensamiento jurídico crítico, ¿no? Y si pueden ser 5 y 7, mejor, y así. Bueno, entonces, ¿qué tenemos con respecto al proceso de esos 250 años? Pues una acumulación originaria del capital, de la relación social del capital, de esa relación social de explotación, y sobre todo un desarrollo muy importante de, de las ideas, de las ideas. Las ideas se fueron transformando en esos 250 años. Unas ideas que yo diría que Bartolomé de las Casas es, por ejemplo, lo que acabamos de ver, es el inicio de la resistencia a la modernidad, pero también podrías decir que es el término, la terminación de ese mundo escolástico, ¿no? Ya los estertores del mundo escolástico en el sentido de que es una cosa, naturalismo práctico, ¿no? Recuerde, eso me faltaba comentarlo, que es que práctico porque intenta transformar la realidad de los pueblos indios. Entonces, en ese intento de transformar la realidad de los pueblos indios, es entre seguir con los postulados del viejo horizonte filosófico e intentar poner en la mesa nuevos postulados. Yo creo que en ese pensamiento se da justamente el momento en que uno diría que hay no una completa ruptura, sino ya el proceso de transformación en plena, vamos a decir, ebullición, climático, ¿no? Porque justamente él aboga por el otro, aboga por la alteridad del otro, por la humanidad de las otras personas, y, y además de hacer esto, justamente eh, 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 se basa en principios escolásticos, ¿no? A ver, Ari, adelante. No, profesora, yo tengo una duda nada más para ubicar este contexto. Es que en el texto de Rosillo dice que Bartolomé de las Casas era un crítico de la modernidad, pero no le entendí si era un crítico hacia el movimiento de la modernidad o estaba dentro de esa escuela. Es lo que no entendí. Claro, claro. ¿Sabes qué? Eso es una discusión. Yo justo lo que acabo de decir es que para mí podría ser o la terminación del mundo horizonte filosófico previo,
o el inicio de la resistencia y de un proceso de nuevas ideas de lo que viene en la modernidad. Casi muchos de ellos, y es lo que tú estás diciendo de Bartolomé, justamente lo que dice Alejandro, también lo dice Bolívar Echeverría, que justamente el tema de Bartolomé es que no está a favor de una, de un, él no están a favor de lo que la modernidad está proponiendo. ¿Qué está proponiendo la modernidad? El capitalismo, pues. Y el capitalismo con esa relación social de explotación, la superioridad de los seres humanos, no la igualdad. Acuérdense que al final todos somos iguales ante Dios, ¿no? Entonces está proponiendo, al final no está proponiendo la igualdad. La igualdad es un valor que viene después, que se construye después en la Revolución Francesa, con la Ilustración. Pero en ese momento todavía la igualdad no está. Y claro, tampoco hay igualdad en el medioevo, los señores feudales, no hay igualdad ahí, pero sí en la doctrina escolástica, ¿sí me entiendes? La universal, todo como mandato de Dios, la igualdad es ante Dios. Claro que después Dios te da un lugar diferente en cada uno, pero es que la noción es una noción de igualdad ante Dios. Entonces, ellos les molesta mucho, o a estos escolásticos críticos, les molesta mucho que, por ejemplo, se acuerdan del concepto de universalidad, que ellos usan el concepto de universalidad y dicen, todos somos iguales, por tanto el indígena también es igual que nosotros, ¿no? Entonces les molesta mucho que hagan esta jerarquización a partir de una superioridad vinculada a que yo creo en un dios, ellos creen en otros dioses, por ejemplo, esa es una el comportamiento de los indígenas, porque sacrifican cuerpos humanos y ellos, según ellos no son violentos, cuando sí lo son, están conquistando y matando gente y apropiándose de cuerpos de las mujeres. Es terrible, eso es impresionante. Entonces, es una lógica muy de mirar el ego y la mismidad de lo que tú eres y no ver que el otro también tiene valores, aunque sea un poco, aunque sea diferente a ti. Bueno, entonces, yo sí diría que él está en contra de esa modernidad como progreso fundada en el capitalismo y en esta jerarquía vinculada a la explotación. ¿Sí me entiendes? En eso es lo que está en contra. De eso es lo que, de eso, esa es la esencia de todo lo que se plantea cuando se dice que Bartolomé y todos estos autores son autores antimodernos, en ese sentido. Porque la modernidad se asocia al progreso. Eso lo explica muy bien Sea. El texto de Sea es muy bonito. Si ustedes tienen tiempo y les gusta, échense. Es cortito, los capítulos son como cortitos, entonces a lo mejor si no tiene, si estás leyendo una cosa que no te gusta, pues sáltate al otro, porque es muy sistemático, es muy didáctico, es para estudiantes. Entonces, él explica muy bien explica Sea este proceso de la modernidad, de cómo ellos están en contra de lo principal que está proponiendo la modernidad, que es el progreso. El progreso. Yo estuve ayer, lo estaba leyendo y tiene una cosa muy bonita que dice que el ser humano estaba hastiado de ese mundo medieval, feudal, de todo lo que había en Europa. Tan hastiado que la aventura fue como un cauce, una salida al mundo a buscar otra cosa. Fíjense qué análisis más bonito filosófico, ¿no? Sobre la vida, de que estás hastiado de lo que existe, de lo que hay, porque además estás hastiado. Recuérdense que toda la gente que vino era gente que vivía en pobreza, sin un futuro claro de nada. Recuérdense que eso pasó, que no es un Cristóbal Colón viniendo. Cristóbal Colón incluso fue variando sus nociones y sus concepciones de lo que era el indígena, pero cuando vinieron, venían con un ánimo de curiosidad, de conocer otras cosas, sí, de comercio, de que fuera fructífera la vida, yo sé, y eso lo fueron después traduciendo en un proceso de conquista y dominación, pero mucha gente, y siguió viniendo hasta el siglo XIX y XX, la gente emigró hacia América buscando horizontes de prosperidad. Y esa es la gran promesa de la modernidad. La modernidad te dice, aquí hay comercio, hay muchos recursos naturales, hay frutas, todo. Se imaginan sobre todo frutas, alimentos que no se conocían, ¿no? Eso ahí es algo muy importante. No tanto los animales ellos tenían muchos más en Europa, pero los alimentos, las formas, las culturas, todo esto, la forma cultural era
para todos era muy curioso, muy interesante, muy intenso. El tema es cómo después generaste la relación de dominación, que es lo que analiza Alejandro. Y sí, estoy de acuerdo contigo, son antimodernos en ese sentido. Prefieren que seamos todos austeros, ascéticos e iguales, pero es una falacia. Tampoco el medioevo éramos iguales, ¿no? También, en ese el fondo. Pero sí, esa es la idea de progreso. Acuérdense que la idea de progreso, a ver, les voy a decir varios términos que son filosóficos. La modernidad lleva progreso y proceso civilizatorio. Progreso, civilización. Esos son los dos elementos. Son dos elementos muy importantes. Y el progreso es riqueza espiritual y material, pero sobre todo material en el sentido de reproducirnos, de vivir bien, todos y todas, pero también hay un concepto de civilización detrás. ¿Y cuál es la civilización que se empieza a imponer? Y eso sí tiene que ver con la interacción con el otro. Cuando ellos llegan, a ver, cuando los españoles llegan aquí, o el reino, los denominados personas que vivían en el reino de España, el reino de Castilla y Aragón, su reflexión, eso lo dice muy bien Alejandro, a mí me gusta mucho, eso también lo dice Bolívar Echeverría, se los conté que no sé si se los conté, pero la Malinche es una persona que hacía de traductora. Aunque hubiera tenido una relación la que tuviera, a mí eso no me importa, cada cual está con la vida con quien quiere y con quien desea. Tampoco podamos ver eso así. Me parece muy sexista ver el tema de la Malinche desde el punto de vista de la relación personal e íntima con Hernán Cortés. Yo creo que lo importante es incluso el papel que ella tuvo en el proceso de traducción y aguantó, la Malinche aguantó en el proceso de traducción, como no se conocían los lenguajes, aguantó el proceso de traducción en la conquista, la aguantó, aguantó el proceso porque se fue dando cuenta lo antagónico e irreconciliable que iban a ser las dos visiones del mundo. Ese era el tema. Eso está en el libro La modernidad de lo barroco de Bolívar Echeverría. Si lo quieren, está en internet, lo pueden bajar, si no me lo preguntan, yo se los mando. Es muy bonito, y estuvo aguanta mediante el diálogo, aguanta el proceso de conquista, porque está dándose cuenta de lo antagónico que es, que no hay conciliación, pues, que llega un momento en que no puede haber conciliación. Porque esto no fue que llegaron y empezaron a conquistar al 2x3, no, 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 se demoraron, se demoraron. Eso sí arrasaron, cuando ya lo hicieron, prácticamente arrasaron, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, progreso y civilización. ¿Pero qué civilización? La civilización occidental, ¿no? Esto es muy importante. La civilización cristiana, de todo basado en Dios, y también y que va teniendo un papel ya más fundamental el tema de la razón y la experiencia. Eso es muy importante porque eso es la base del progreso. A ver, el progreso es el capitalismo y el capitalismo tiene un fundamento epistémico y es racionalidad y experiencia. Epistémicamente, racionalismo e empirismo. ¿Está bien? ¿Se entiende? La razón y la experiencia, ¿sí? Y la base y la civilización es cristiana, pero no quiere decir que ellos el capitalismo se va a atar completamente a la iglesia ni nada de eso, al revés. Lo que va tratando en esos 250 años es, primero hay un proceso de acumulación originaria donde la iglesia tiene un papel fundamental. La iglesia tuvo un papel fundamental siglo XVI, siglo XV, XVI, XVII en el proceso de la Inquisición y por ejemplo, desmembrar todos los movimientos sociales de mujeres, eso hizo. Y de todo tipo de grupos, no solo de mujeres. Recuerden que Giordano Bruno fue quemado en la hoguera, los científicos, los filósofos, ¿no? Hay un proceso y la justificación o el censor, el que midió esto fue esta institución, no la religión, la institución eclesiástica. Entonces, ¿qué otra cosa? Ahora, eso no quiere decir, para terminar la reflexión de lo que preguntó Ari, que lo que está planteando Bartolomé al final también es una resistencia muy relevante, es el inicio de la resistencia de a la modernidad, a la explotación del capitalismo, pero eso no deja de ser hasta cierto punto moderno también. Moderno, pero resistencia dentro de la modernidad, ¿sí se entiende? Porque él habla, en mi criterio,
Es que los fundamentos de Bartolomé hoy tienen mucho que ver con cosas que, por las cuales luchamos hoy también. Y seguimos luchando hoy y se siguen luchando. Podríamos discutir si eso es tan moderno o no, porque más bien, si leemos a Boaventura, Boaventura diría que eso es un posmodernismo de resistencia, ¿no? Boaventura ahí primero hizo toda una teoría diciendo que todo eso era, todas esas resistencias eran posmodernas. Pos en el sentido no, y después lo cambió, dijo que no, que realmente ya no iba a usar más. Le llamó posmodernismo de oposición, si mal no me acuerdo, si mal no recuerdo, y después lo cambió, ya no, después no lo usó más y dijo, no voy a usar más ese término, porque confunde, porque tal parecía que la modernidad se había acabado. Y no, la modernidad no se ha acabado. Seguimos con muchos valores de la modernidad centrados. ¿Y cuáles son los valores de la modernidad? El capitalismo, el progreso, el supuesto progreso, la civilización, supuesto progreso de todos y todas. Y eso es una gran falacia. El capitalismo no deja progresar a todos y todas. Progresa el sistema y el proceso de acumulación del capital, donde la base es la desigualdad. Para que el 1% progrese, el 99% tiene que estar subordinado. Eso es así. Es su naturaleza. No estoy hablando de algo que y puse las cifras porque es un hecho, las cifras siempre han sido así. Los dueños de los medios de producción son el 1%, no el 99%. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Y qué otros valores trae la modernidad? Pues el valor de la racionalidad, el valor de la experiencia, el valor de que el ser humano sea el que produzca el conocimiento y el que produzca también las instituciones políticas y jurídicas. Pero primero habló del conocimiento y esa fue la revolución científica entre el siglo XVI y el siglo XVII. ¿Quiénes? Desde Giordano Bruno, que lo quemaron en la hoguera, Galileo, todo esto lo hablamos cuando hablamos de Bartolomé, y hasta Newton en 1700, ¿entiendes? Hasta Newton, como físico, que generan toda la física mecánica, toda la física, todos los estudios de física basados en la experiencia. Y toda esa revolución científica, fíjense, es la base del conocimiento para generar después otro proceso. ¿Cuál fue? En 1760, históricamente se considera declarada la revolución industrial, el nacimiento de la revolución industrial. Como, fíjense, los procesos tecnológicos y científicos son procesos sociales también, pero tienen sus temporalidades. Siempre se habla renacimiento, revolución científica, primero, y después revolución industrial, que es de 1760, siglo XVIII. Y yo siempre digo, la revolución industrial es hija de la revolución científica, porque necesitabas tener el método científico en la mano, necesitabas esas ideas racionales y empíricas para poder gestionar y crear las máquinas que creaste. A ver, ¿alguien sabe cuáles fueron las máquinas que se crearon en 1760 aproximadamente? Bueno, son las máquinas, díganme, ya adelante, adelante. Las máquinas de vapor en general, Ajá, muy bien. ¿Qué más? por A ejemplo, ver, si te varias acuerdas algo más. máquinas Las textileras. máquinas de combustión interna también. Exactamente, exactamente, todo lo que hacía combustión interna a partir del vapor, ¿no, Ari? Todo lo que generaba procesos de algo, la máquina textil, muy bien. Acuérdense que las revoluciones tecnológicas, y en este caso esta se llama industrial y después ha habido revoluciones tecnológicas, también tienen mucho que ver con el proceso de energía y con el proceso de comunicaciones y transporte. Van por esos tres. A ver si me dicen algo más de comunicaciones y transporte. Entre el siglo, no en 1760, pero durante el 19 también se gestionaron toda una serie de nuevos mecanismos de comunicación y transporte. A ver quién se acuerda. Los tranvías y los telégrafos. El telégrafo, muy bien, el telégrafo, justamente el tranvía y qué más. A ver, bueno, la máquina de vapor servía para los barcos, evidentemente, y también para qué más. También está el carbón, acuérdense, no sé, el Las, vapor, los trenes, las los locomotoras. trenes, el ferrocarril, muy bien, el ferrocarril. Es un salto, piénsenlo. Piénsenlo de andar en burrito y mulito y mulita, mulita, no mulo. No, sí, hay mulas y mulos. Lo que hay son, ahora ya me confundí, no sé.
ya estoy confundida, porque acuérdense que todos estos, algunos no procrean y son hijos de la yegua con el caballo, con burros, no sé. Bueno, háganse la idea de andar en todos los equinos estos, a moverte en tranvía y en carretas, a moverte en tranvía, moverte en barco. Eso es parte del desarrollo del capitalismo, porque genera movimiento de fuerza laboral y movimiento de materia prima y de mercancía. Entonces es muy importante esto, no es menor. Todo lo que se generó, ferrocarril, eh, fíjense, pensemos un poquito en nosotros, en toda América Latina, los grandes centrales azucareros, por ejemplo, piensen un poquito en el borde de México, Veracruz, Tabasco, toda la zona del Golfo, a donde llegaron personas esclavizadas en un momento determinado, por eso hay afromexicanos en esa zona, en toda la zona también de la costa del Pacífico, Guerrero, etcétera, pero también en la industria azucarera que se generó, y por ejemplo el centro del Caribe fue fundamental para esto. La industria azucarera con grandes, no sé si ustedes ven un ingenio del siglo XVII, XVIII, XIX, XVII no, XVIII, XIX en Cuba, las ruedas dentadas eran unas cosas impresionantes que no se pueden mover, ya eso es una industria, es una gran confección industrial, pues, en materia de producción. Y mientras tú tienes maquinarias, produces más, y al producir más, recuérdense que la tercera parte del capital, después de tener materia prima, fuerza laboral explotada, es la tecnología. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con las ideas en esos 250 años? A ver, ¿alguien tiene alguna noción qué pasa con las ideas? Diana, o lo que quieras decir, ¿eh? No. Tenía una duda, maestra, justo. Entonces, es hasta más o menos por la revolución industrial en donde tenemos... Es que, bueno, a nosotros en muchos textos de historia de la escuela nos enseñan que el progreso y la ciencia siempre están juntos y el capitalismo y la ciencia siempre están juntos, pero por la narración que usted nos está haciendo, entonces es hasta por esas fechas que el capitalismo lo toma como un valor, o sea, se añade al progreso, la civilización y el capital, o sí, no sé si me estoy dando a Sí, sí, entender. sí, sí, sí. No, no, Al no, inicio, no. al inicio no le convenía, ¿no? No, no, no. El valor está en mi criterio desde el inicio, no más que está marcado por la conquista. Entonces, el valor de progreso en la conquista es el conquistador conquistando espacios territoriales. El valor progreso es ese, conquistando espacios territoriales, espacios de materia prima y explotando la fuerza laboral ahí. ¿Sí me entiendes? Lo que pasa que ese concepto de progreso va cambiando, pero ya eso son las bases del capitalismo. ¿Sí me entiendes? El concepto de progreso no está asociado está asociada al conocimiento, como bien dices, y la revolución científica tiene que ver con esa época también. Si no lo ven, sí está conectado, ¿eh? Sí está conectado. Porque acuérdense que incluso las relaciones comerciales empezaron desde 1200 con Gengis Khan, la ruta de la seda, desde 1200. Entonces, ese interés, hay un tema de valores como es el hastío, que les comentaba ahorita que se describe muy bonito, y ese espíritu de aventura de salir de esa Europa oscura, hastiados de todo lo que le pasa. Recuerden que hay muchas cosas, hay epidemias, peste, guerras religiosas, que es muy decadente el mundo europeo, el centro de Europa, de 1200, 1300, 1400, decadente, pues, decadente, el centro de Europa. Entonces, el tema es, bueno, vayamos a ver nuevos mundos, ¿no? Nuevas cosas, ¿no? Y en esa dinámica que es muy bonita que se expone de la aventura, del hastío con la aventura, también hay una dinámica de pobreza, de gente que no tiene nada, pues, que la vida la puede perder en cualquier momento, pues entonces prefiero enrolarme en cualquier espacio de que no hay desarrollo de nada. Y entonces todo eso
en esos 200 años, estoy hablando de 1200, 1300, 1400, 300 años, 200, 1300, 1400, hasta 1500, son años, esos son los años estos de hastío, entonces, pero a la vez están fomentando las rutas comerciales. Si tú sabes que eso existe, pues la gente se lanzó a buscar nuevas cosas, nuevos mundos. No es una, a ver, no se puede, esto está vinculado también a las religiones, está vinculado a los procesos de explotación, a los procesos ideológicos, no se pueden separar. Es un error del marxismo solo hablar procesos económicos, ese es el marxismo ortodoxo, que habla solo de procesos económicos. Es un hecho que en esos 200 años hay una decadencia económica. ¿De qué vives? De cultivar la tierra, el pedacito que tienes y vives y sobrevives de eso. Es un hecho que sabes que hay otros mundos y que hay una relación con otros mundos y esto al ser humano es un hombre racional creativo, le gusta, le interesa siempre esa cosa de qué más hay, ¿no? Esa es una de sus características esenciales, mediante la razón. No es una razón pura, es un tema vinculado a los sentimientos, las emociones, a la creatividad. Todo esto, en esos 200 años, decadencia económica, procesos ideológicos también decadentes pues una religión que no te resuelve los problemas, ¿no? Pues, ¿qué tú haces? Pues buscar soluciones. Y el pensamiento comunicándose en esas líneas comerciales no solo se comunican mercancías, se comunican personas y se comunican sistemas de pensamiento, generan nuevos pensamientos y nuevas formas de ver el mundo. Y eso es lo que aboca al siglo XVI. Eso es ahí y el parteaguas son los tres procesos que vimos: reforma protestante, conquista de América, las conquistas, capitalismo, reforma protestante, una iglesia en crisis, y porque además también era un sujeto que explotaba, el sujeto eclesiástico explotaba fuertemente y tampoco te satisfacía tus problemas, la gente moría de pandemia, de esto, de lo otro, de hambre. Y la otra pata es el mundo de las ideas, ¿no? La reforma protestante es la crisis del sujeto eclesiástico, del sistema eclesiástico, pero la otra pata es el Renacimiento y la Revolución Científica. Y ellos, ese Renacimiento y Revolución Científica, son los que van poniendo los pilares del progreso y la civilización nueva, de lo que va a ser la modernidad. Y ya ese término está ahí en esos autores. No en Bartolomé, no hemos leído de eso, sino en otros autores, en los autores que tienen que ver con el Renacimiento, en los autores que tienen que ver con el mundo, un mundo que tiene que ser distinto. Ese es el problema. El problema es que quieren un mundo diferente. Y también hay otra lectura que hace ahí, sea que a mí me gusta mucho, también es muy bonita, es el tema de que, fíjense el principio cuál es. Se los voy a dar para darte la palabra, creo que, ¿quién pidió? Jimena creo que pidió la palabra, te la doy ahora. Pero les quiero terminar esta reflexión, es que me estoy acordando de todo lo que le fui leyendo. Dice que empiezan a reflexionar que todas las desgracias y las desigualdades y los problemas que tienen, es que leí muchas cosas, ya no sé bien dónde lo leí, lo tienen porque el mundo está dado por alguien que nos ha dado un mundo lleno de desigualdades. Eso es una reflexión que la gente que se hace filosóficamente. ¿Quién es ese alguien? Pues al final es Dios, ¿no? Dios te ha dado un mundo y después Dios mediante la razón y todo eso te ha dado un mundo lleno de desigualdades. Entonces, una de las cosas que hace cambiar el posicionamiento filosófico de la vida del ser humano, es decir, es que nosotros nos podremos dar un mundo nuevo. Nosotros, las personas, nos podríamos dar un mundo nuevo completamente, borrón y cuenta nueva, borrar todo lo de atrás. El pasado nos está generando muchos problemas, un pasado lleno de principios y de postulados de desigualdad y no salimos de ahí, es lo que plantea. Y ahí es donde empieza el brinco a que el mundo nuevo tiene que ser mediante la razón y la experiencia del ser humano. Basado en la experiencia, la racionalidad, y ahí empieza a perfilarse mucho la razón. Pero a esto le ayuda mucho la conquista, saber que hay otros mundos para estas reflexiones. Y estas reflexiones
son la base de lo que viene después, que es la razón como el centro de la construcción, no solo del conocimiento, de la vida, de las instituciones, de la economía, pero también de la política y del derecho. Y ya esto empieza a ser siglo XVII, es Descartes fundamentalmente. Eso sí, sí está en SEA, es Descartes, el capítulo de Descartes, que es muy, muy linda la reflexión, porque Descartes no habla, René Descartes, siempre lo estamos pensando como la forma metodológica de la intuición y de... Sí, sí, eso viene después, ¿no? Todo el proceso este pero el pienso, luego existo, es muy claro, pero es una reflexión a partir de que lo que hemos tenido hasta ahora es un mundo de desigualdades y de sufrimientos. ¿Por qué no hacemos una cosa nueva? La única cosa que puede ser pura y que puede poner las cosas, como dirían ellos, en un buen sentido, en un sentido recto, sería la razón. Claro, y ahí empieza todo el debate de la racionalidad, del racionalismo y todas las tendencias racionalistas, que está Spinoza, está Descartes, son muchos, varios los autores que, que inciden. Está el propio Leibniz, que se dice también que es el último renacentista, no solo por lo de la razón, sino porque conoce todo, todo, todo. Entonces, justamente, los principales que habría que leer serían todo el movimiento cartesiano, Descartes, y todo Hobbes, hasta cierto punto, habla bastante de cierto sentido de la razón, aunque todavía le da fundamento en Dios. Mm, Spinoza, estuve leyendo algunas cosas de Spinoza, a ver si está muy bonito, pero no nos da la vida. Sobre el tema de la razón pura, habla de la razón pura Spinoza. Y todo esto, John Locke también le da un peso a la razón, aunque también es muy fuerte al empirismo. Y todo esto influye muchísimo en todo el pensamiento just filosófico. Entonces, volviendo un poquito, voy a cerrar lo que le preguntó Diana. Diana, ese concepto de progreso que empieza con la conquista de América, yo te digo, el progresismo está ahí ya instalado, pero eso va aumentando y tiene un clímax en la revolución industrial. Hemos llegado al progreso, al mundo del progreso, ¿sí? Porque claro, la revolución industrial lo que implicó fue un cambio completo del sistema de modo de vida. Tanto es así que ocurre la Revolución Francesa, cambia las independencias, cambia toda la forma de vida posteriormente. ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, volviendo. En cuanto a las ideas, que era lo que yo había preguntado y Diana comentó esto, pero ya cerré lo de Diana, estoy en las ideas ahora de esos 250 años. Hay un proceso de enaltecer la razón, y por eso les comento esto de Descartes. Le hubiera puesto esa lectura, pero como no lo había hecho, yo no puedo poner la lectura que no había hecho, pero está muy buena la de Descartes. Y la de Spinoza no está ahí, la leí en otro texto, sobre la razón pura. Pero la de Descartes es muy buena porque Descartes te hace todo ese análisis, ¿no? El primer punto sería el punto de que vivimos en un mundo de desigualdades, nos han dado un mundo hecho que está lleno de desigualdades y lleno de elementos que no nos satisfacen, pobreza. Cuando habla de desigualdad, Descartes está hablando de esto, pobreza económica, política, social, espiritual, falta de libertades, todo eso. Y está hablando entre 1600 y 1700. Y está hablando desde el centro de Europa. Entonces dice, ¿por qué no hacemos un mundo nuevo? Y pone a la razón como el elemento fundamental que podría estar no permeado para hacer un mundo nuevo. Es una falacia, al final sabemos lo que la razón ha hecho, pero es importante que eso esté ubicado y cómo ese racionalismo fue aumentando, 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 al punto de incidir en todas las esferas de la vida y del conocimiento, y sobre todo en el derecho. Eso hace originar el justnaturalismo racionalista, el derecho natural racionalista, donde el derecho sigue siendo natural, pero única y exclusivamente porque está descubierto desde la razón de los seres humanos, y desde esa razón de los seres humanos no solo vas a descubrir las leyes de la naturaleza,
sino que también las leyes del hombre. Ahí hay un cambio, un cambio muy claro, muy importante, que no es solamente que la razón te hace descubrir las leyes de la naturaleza y la naturaleza implican las leyes del hombre. No, ahí va a haber un cambio. Sí vas a descubrir las leyes de la naturaleza, pero también las leyes del hombre. El hombre como ser natural. ¿Sí se entiende? No, y entonces ahí empieza todo un proceso de debate de qué es el ser humano, qué somos como seres humanos, ¿no? Somos seres vivos, por ejemplo, somos iguales o no somos iguales, ante qué somos iguales, qué relación tenemos con el poder y la soberanía. Que se acuerdan que Tamayo decía, ya los comentaristas empezaron a dialogar sobre esto, son la base. Y Tamayo, si ustedes siguen leyendo Tamayo, lo que Tamayo reflexiona justo después son a los naturalistas racionalistas. Tamayo se come a Bartolomé de las Casas, no existe Bartolomé de las Casas para Tamayo, no existe esa etapa de resistencia. Se la come y brinca y llega ¿a quién? A Grocio, Hugo de Grocio, a Pufendorf, Samuel Pufendorf, que son todos justnaturalistas del siglo XVII. Bueno, hay más, hay varios, creo que también hay varios. Y son los que hacen toda una reflexión entre qué somos los seres humanos, qué derechos tenemos, cómo es ese derecho natural, ¿no? Como seres humanos. ¿Qué más? ¿Qué relación tenemos con el poder? ¿Dónde radica la soberanía? Esa soberanía, ¿cómo se va conformando desde ese derecho natural, por ejemplo, en la relación del ser humano con el poder? ¿Cómo nos organizamos socialmente? Todo eso se va prefigurando en ese justnaturalismo racionalista. Y recuerden que ya Francisco de Vitoria, Suárez, en la Escuela de Salamanca, habían hablado mucho de la doctrina de la guerra justa, todo esto, en función de la conquista. Y entonces lo que va a ocurrir justamente es que todos esos principios universales que crea, por ejemplo, Hugo de Grocio con su, creo que se llama así, principio Jura, principios universales, como principios universales del derecho internacional público, están muy basados en esas doctrinas de la Escuela de Salamanca, lo que pasa que ya le da un peso muy fuerte a la razón, a una organización universal hecha por seres humanos, de principios abstractos universales, pero no fundamentados en Dios, sino en la razón, en la racionalidad, con un proceso de construcción de la racionalidad. Bueno, hasta ahí quería hacer esa reflexión para seguir, porque no les puedo dar lectura sobre el naturalismo racionalista, nos llevaría mucho tiempo. Una horita para que se enteraran de que eso existe, y que si ustedes quieren leer de autores, pueden leer, por ejemplo, de toda esa época, podrían leer desde Hobbes, materia de filosofía política, podrían leer a Maquiavelo también, podrían leer a Spinoza un poquito después, podrían leer, bueno, esto es filosofía política, bueno, es que todos también tocan filosofía política. Spinoza, podrían leer a Immanuel Kant, sería como el último de toda esa ilustración, a Rousseau, se me olvidó, John Locke en el medio, a finales de 1600, John Locke, Rousseau, 1700, todos esos autores, todos, que no todos son ilustrados, le hice un recorrido que intenté hacerlo cronológicamente, pero no me salió. Sería 1500, Thomas Hobbes y Maquiavelo. Y después sería Spinoza, y después vendrían la ilustración, Spinoza, John Locke y después los ilustrados. Los ilustrados son ilustración francesa, regularmente junto a Kant, ¿no? Sería Diderot, por ejemplo, que hablaron mucho de los derechos humanos, de las libertades. Rousseau, Diderot, Voltaire, ¿no? Y Kant, ¿no? Y de la libertad, hablaban mucho de la libertad y la relación con el Estado. Ahora, eso es en materia filosófica. En materia del derecho, bueno, yo siempre empezaría por la conquista, Bartolomé, toda la escuela de Salamanca, pero muchos autores se las comen, no hablan de nada de esto, lo mencionan en un acápite como Segunda Escolástica y chao.
yo sí hablaría de la conquista, pero y después pasaría como un proceso de transición para mí la conquista y pasaría a estos autores como Pufendorf, Hugo de Grocio, eh, y todos los que les mencioné tienen cosas de derecho, no crean que... Los que son más fuertes son Pufendorf y Hugo de Grocio. Déjenme, a ver, un momentito, que les voy a... Esperen un momentito para traer un texto que quiero enseñarles. Es este, miren, este, sí, se los enseñé en algún momento. Y miren, aquí él tiene. Ay, es que por eso se los traje, porque quería Jean Bodin y Altucio, que con todo el derecho, la doctrina de la soberanía, y Hugo de Grocio, con todo el derecho natural. Después está, y esto sí sale en todos los textos, los constitucionalistas le llaman los constitucionalistas ingleses, donde está Hooker, se diría, Hooker. Es que fíjense, el otro libro no lo tiene tan claro. Tiene a los constitucionalistas ingleses, los tiene, pero no tiene todo, lo tiene todo medio. Y después estarían, por ejemplo, el derecho común contra el derecho natural, Edward Coke y Francis Bacon. Esto también está en toda esa época, toda la doctrina inglesa. Hay una doctrina inglesa que lo que va a pasar es que hay mucho de justnaturalismo y de reflexión sobre estos temas del poder, la soberanía, etcétera, de la delimitación de los estados a partir de la conquista y todo esto, pero todo esto va a ocurrir en el marco de todas estas relaciones, estos 250 años entre conquistas, etcétera, y también de un cierto sentimiento, porque la ilustración es eso, un sentimiento anti-absolutista. Recuerden que el estado absolutista, el primer estado moderno, que es un estado absolutista, es el español, ¿verdad? Eso es un hecho. Eso es un hecho, que ese es el primer estado moderno como estado absolutista, pero lo que es un hecho es que evidentemente el estado francés es el gran primer estado, o el gran no, el gran modelo del estado absolutista. El gran modelo del estado. El primer estado absolutista, el primer estado moderno es el español, el reino español, pero el estado francés es el estado absolutista por excelencia. Entonces, realmente el sentimiento anti-absolutismo se va también generando en esos 250 años. Por eso la ilustración, lo que genera ya de reflexión basada en el justnaturalismo, es una reflexión donde lo que prepondera son las libertades. La libertad, y también están basadas en las teorías nuevas económicas. ¿Cuáles son las teorías económicas? La economía clásica, la famosa economía clásica. David Ricardo, Adam Smith, que ya empieza, que ya es finales del 18, siglo XVIII, y que lo que plantean es una libertad económica frente al absolutismo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Les queda claro todo este proceso? ¿Sí? Sí. Entonces, les queda claro más o menos el naturalismo racionalista, porque sí no quería que dejar de que dejaran de conocerlo, de saberlo. Bueno, a partir de ahí y a partir de la revolución industrial y de las propias ideas de la ilustración, ¿quiénes son los ilustrados? Vuelvo, Rousseau, Voltaire, Diderot, son todas esas ideas francesas donde las libertades son fundamentales, fundamentales. Y donde el antiabsolutismo es pleno, es importantísimo.
generan dentro de esas ideas y dentro del propio desarrollo de la revolución industrial y de las nuevas formas de vida que se van a venir, ya generan todos los procesos de ruptura políticos jurídicos, como son la Revolución Francesa, ya la Revolución Inglesa había existido, ¿no? Ya estaba dada. Pero y la Revolución Inglesa también es antiabsolutista en el sentido de que no es tan antiabsolutista, es más bien anticlerical, la Revolución Inglesa de 1648. Déjenme compartirles acá. En ese proceso y en ese contexto, justamente las revoluciones y las independencias de América Latina, las de Estados Unidos, generan un movimiento constitucionalista muy fuerte. Eso lo deben haber visto en Constitucional, ¿no? ¿Sí? Derecho constitucional, ¿sí? Esos movimientos constitucionalistas cambian la noción de lo jurídico y de la noción de derecho positivo, la noción del derecho, como un derecho positivo. ¿Cuál es el concepto de derecho positivo? A ver, ¿quién me puede decir cuál es el concepto de derecho positivo que lo sepa de sus clases o que se lo imagine? Me da lo mismo cualquiera. A ver, y también si alguien que querría haber comentado algo. Diana, adelante. Pues según yo es aquel derecho que es creado por la autoridad que está legitimada en un espacio y tiempo específico. Normalmente, bueno, según yo es escrito completamente. No sé si esté bien. Puede decir, pues sí, se supone que tiene que tener una lógica escrita, no tiene que ser como nuestros códigos. A ver, Gabriela, adelante, si quieres aportar algo más. No, es que iba a decir lo mismo que Diana. Bueno, a ver, cuando se dice escrito, no solo se está hablando de un derecho en códigos, constituciones, leyes, códigos, ¿entienden? También se está hablando de un derecho de precedentes, por ejemplo, ¿no? Precedentes que están ahí y que se constituyen escritos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Está bien? Bien. ¿Por qué el cambio hacia el derecho positivo? ¿O por qué la noción de derecho positivo? Tiene que ver con las estructuras evidentemente jurídico-políticas de la época. Si tú quieres contener a la autoridad absolutista, a la autoridad absolutista, si quieres cambiar y decir quién va ahora a decir cómo funciona el poder, la soberanía, y si la soberanía es popular, si la soberanía está en el pueblo, es evidente, si la soberanía está en el pueblo, es evidente que esta tiene que estar reflejada en algún lugar. ¿En dónde va a estar reflejada la soberanía en el pueblo, del pueblo? En las constituciones. En las constituciones. Y las constituciones y en toda la legislación posterior que se va a derivar de ella. ¿Y esto cómo se va a reflejar, por ejemplo, en el mundo anglosajón? En los precedentes. En todos los precedentes, en todos los, el sistema de... Y además, recuerden que el mundo anglosajón, por ejemplo, en el caso inglés, para nada, no sí tienen documentos constitucionales. ¿Cuáles son los documentos constitucionales ingleses? Son la Constitución de 1215, la Carta Magna que tiene 70 años posteriormente, todos los Bill of Rights de 1648, el Acta Habeas Corpus, todos son documentos constitucionales en Inglaterra. Y en el caso de Estados Unidos tienen una constitución y después fueron haciendo enmiendas. Y después tuvieron muchos casos que iban generando decisiones importantes del sistema político, ¿no? Como el Marbury a Madison, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Como que esta cosa de escritura tenemos que tenerla claro que es amplia, ¿no? Pero que está latente, que por ser un sistema anglosajón no es oral, ¿sí? Entonces, muy bien, Diana. Ahora, puesto por una autoridad, exactamente, una autoridad. ¿Qué autoridad? Pues una autoridad legislativa. Depende de cada sistema, de cada país, de cada espacio. ¿Está bien? Y se fue generando la noción de Estado-nación. Eso es muy importante, porque las naciones se aglutinaron en un espacio territorial muy claro, con un proceso de identidad con la ciudadanía. Esto lo tengo puesto aquí abajo, en esta cita de los positivismos siglo XIX. ¿Está bien? El derecho positivo es el fundamento filosófico, el positivismo es el fundamento filosófico como tradición filosófica para
para darle fortaleza a todo el sistema jurídico político antiabsolutista. ¿Sí me entienden esto? A lo que viene después, a la república presidencial, a la monarquía parlamentaria, a las repúblicas unitarias, lo que fuere, pero es darle esa fortaleza de un solo derecho en un Estado-nación. El monismo jurídico, el famoso monismo jurídico. Hasta ese momento el monismo jurídico no era parte de los sistemas jurídicos. En los 250 años de la colonización, por ponerles un ejemplo, casi 300, bueno, en el caso de América Latina fueron 300 años, nadie nunca habló de monismo jurídico. Confluían los pueblos indígenas con sus tradiciones y costumbres, con las leyes reales de España, y había pluralismo jurídico. Y bueno, claro, la corona, siempre y cuando no te metieras con ella, le valía. ¿Sí se entiende? Cuando esto se transformó en este proceso, y eso genera esa noción de que hay un solo derecho dentro del Estado-Nación. Es un solo derecho emitido por las autoridades del Estado, que es el concepto famoso de monismo jurídico, vinculado a ver, un solo derecho dentro del Estado-Nación, vinculado, es que entró alguien, entonces estaba viendo, parece que a alguien se le cayó un solo derecho vinculado a un solo Estado, en un territorio determinado, una población con un concepto de ciudadanía universal. Universal no es que todos somos iguales, ciudadanía universal vinculada al Estado, ciudadanía mexicana, ciudadanía estadounidense, ciudadanía inglesa, francesa, etc. Bueno, esto es muy importante, porque este concepto es el que todavía tenemos hoy. Ese es el tema. Yo quiero que esto lo tengan muy claro, porque ahí estamos ubicados hoy. Y claro, ha habido muchas escuelas posteriormente, que es todo esto que está acá. Vamos a verlo aquí. Todas estas escuelas. Y hoy yo voy a hablar rápidamente, en lo que nos queda de la clase, de estos dos movimientos, el formalismo y el antiformalismo. Lo tienen justamente en el texto de Atienza. Ahorita voy a subir las lecturas que estaba determinando finalmente que íbamos a hacer. Y les voy a dar todos los elementos ahora mismo. Ustedes no lo han leído, lo siento, yo lo sé. Yo les voy a dar los elementos, tienen que leerlos porque esto es también objeto de examen, ¿no? A ver, el formalismo es, el positivismo es ese derecho puesto por la autoridad. Muy bien dicho por Diana, derecho puesto. De hecho, les puse del capítulo 8 de Atienza, que se llama Derechos y Saberes Jurídicos, son un pedacito para que habla más bien del contexto histórico, de todo esto que hemos hablado, sobre cómo desde comienzos del siglo XIX se fueron dando diferentes escuelas formalistas vinculadas al positivismo en Europa, y cómo después hubo una revuelta contra esas escuelas formalistas, que serían las antiformalistas, el antiformalismo. Y ahí explica los autores principales, son 8 páginas, ¿está bien? Y después en el capítulo 10, ese es el más sustancial, o el más sustancioso, vamos a decirlo así, se llama Concepciones del Derecho, y justamente lo que plantea es qué cosa es el formalismo jurídico, qué cosa es lo que vamos a ver hoy. Ya no habla del antiformalismo como tal, sino habla del realismo jurídico como nociones antiformalistas. Entonces, cuando habla de realismo jurídico, tiene dos primeras páginas que son el antiformalismo, y después ya se mete al realismo jurídico en el siglo XX. Les voy a decir una cosa, me interesa que como primera lectura solo lleguen a la página 281, apunten eso. Del segundo capítulo, leen el capítulo 8, y del 10 solo hasta la página 281, porque ya después las escuelas que vienen sí la vamos a ver específicamente. Vamos a leer un texto de Kelsen o sobre Kelsen. Estoy viendo si vamos a leer un texto de Bobbio sobre el positivismo jurídico y Kelsen, o Kelsen directamente, y uno sobre Jerome Frank, que es realismo jurídico. Y con eso vamos a hacer toda la unidad de positivismo. Entonces, ¿cuáles son las características del formalismo jurídico? A ver, si es un derecho opuesto, y estas escuelas formalistas son estas, la escuela de la exégesis francesa,
la Escuela Histórica Alemana y la Escuela de la Jurisprudencia Analítica Inglesa, siglo XIX. Estas escuelas, ¿qué planteaban? ¿O cuál es la noción, el fundamento filosófico de esas escuelas? A ver, esto va a tener que ver con los ámbitos metodológicos del derecho. Es cómo se crea el derecho, cómo se aplica el derecho, cómo se concibe el derecho y el derecho moderno, y cuáles son las formas de interpretación justamente del mismo, cuál es su relación con la moral, cuál es su relación con la política y la economía. ¿Alguien tiene este libro ahí con ustedes? ¿O el capítulo este que les estoy diciendo, no, verdad? Es que miren que me puse a leer y esto lo tengo ahí, estaban ahí puestos, estaban ahí, lo que pasa es que hasta incluso cerré la parte del curso que no la vieran porque iba a cambiar todo. Y bueno, si no lo bajaron, no, pero estaba ahí, no lo voy a volver a subir, ahora lo voy a abrir. Les voy a decir, a ver. El derecho, primero, como sistema jurídico, es un sistema completo y coherente, capaz siempre de dar una respuesta correcta a toda cuestión jurídica. Esa es la primera noción del formalismo, que está muy vinculado al positivismo. El derecho es un sistema completo, coherente, es la famosa noción de sistema jurídico que nos dan hoy, pero con un sentido de que es completo, de que es coherente, que siempre es capaz de darnos respuestas desde el punto de vista jurídico. Si hay algo jurídico a lo cual tenemos que comentar, poner en la mesa, etcétera, etcétera, que le interesa al derecho, el derecho tiene una respuesta. La norma jurídica es escrita, que decía Diana, ¿no? Dígase una constitución, una ley o los precedentes. ¿Está bien? Y eso incluso nos lleva a pensar que hay una cierta lógica en todo ese sistema. Es decir, una lógica de coherencia, de interrelación, por eso es el concepto de sistema, que es un conjunto de elementos que se relacionan unos entre sí y que están relacionados unos a otros. Si cambias uno, cambias otros. ¿Sí se entiende eso, no? ¿Sí van conmigo? ¿Sí? Sí, Sí. profesora. Ok. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto sería que solo los órganos legislativos, y aquí el monismo jurídico está presente muy claramente, solo los órganos legislativos son los que van a crear el derecho. Como siempre se plantea, el positivismo pone a la autoridad, pero la autoridad, en este caso, puede ser la autoridad del Estado. Es la autoridad del Estado. También hay muchos positivismos o escuelas dentro del positivismo que plantean que el derecho emana de la realidad social, ¿no? Que hay un proceso de costumbres, de usos en la realidad social muy fuertes que implican regulaciones jurídicas, pero incluso esa noción que es de los marxismos jurídicos, por ejemplo, o de los propios realismos, y de los propios antiformalismos, ellos, no obstante, llega un momento que y caen en el órgano legislativo también. Dicen, bueno, sí, va a pasar todo esto, pero muchos, sobre todo el realismo, alguna parte del realismo, los marxismos jurídicos mucho, de la experiencia del socialismo real, mucho. Al final sí fueron muy claros de que pasaran por los órganos legislativos. Entonces, esto es una característica de los formalismos, pero sobre todo de todo el positivismo, ¿no? También. Entonces, solo los legisladores y no los tribunales pueden crear derecho. Esa es la segunda característica. La creación del derecho, como consecuencia de la doctrina, incluso de la división de poderes y la tripartición de poderes, justamente va a estar en un órgano que se llama, que es legislativo. Incluso desde el common law. Acuérdense que el common law siempre ha dicho que quien crea el derecho es el parlamento. No se vayan a confundir ahí. Y de hecho, si ustedes miran la práctica estadounidense y la práctica anglosajona, los parlamentos toman todas las decisiones del Estado. Lo que va a pasar es que tú usas el método de analogía para los casos, no tienes un código establecido, etcétera, etcétera, pero al final han creado mucho derecho escrito, una ley de sucesiones que se llaman acts, ¿no? Las famosas acts
que son documentos pequeños, pero que tienen que ver con sucesiones, con principios, con esto, con lo otro. Tienen mucha documentación. No tienen la sistemática que tenemos nosotros en el sistema románico, pero sí tienen la noción clara de que hay una serie de documentos que se van escribiendo históricamente, ¿no? Entonces, solo los legisladores pueden crear derechos. Segundo punto. Tercer punto. Esto es muy formalista. El derecho tiene un carácter estático. Estático. ¿Qué quiere decir eso? No querían, los franceses, los ingleses, sobre todo los franceses después de la Revolución Francesa, no querían que les movieran ni la Constitución, ni los códigos civil, ni el Código Penal, ni las leyes de procedimiento. No lo pueden de ninguna manera mover porque justamente ya el soberano, que es el pueblo, le ha dado al Parlamento, al legislativo, la prerrogativa de crear este derecho. Luego, entonces, ahí está el poder, la soberanía, y nadie puede modificarla sino más, ¿no? Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque ese carácter estático está sobre todo en el siglo XIX. Eso cambia en Kelsen, en Hart y en todos los positivistas del siglo XX, ¿no? En estas escuelas posteriores del siglo XX, que aquí las tienen enfrente, ¿no? En la pantalla. Siglo XX, los normativismos hablan de un derecho dinámico. Lo otro no lo cambian, pero sí hablan de un derecho dinámico. Y de hecho son de los que creen que los cambios, fíjense, a veces aquí los componentes en México cuando ustedes hablan de positivismo en la tradición macro, cuando hablen de formalismo, hablen de un sentido mucho más rígido del derecho. Por ejemplo, esta cosa de que las leyes deben estar cada vez más... deben cambiarse lo menos posible, ¿no? Cambiarse lo menos posible. Esto es muy importante porque ese carácter estático que es del siglo XIX y que es formalista, hoy lo alegan muchísimos actores del mundo legal, del legislativo, de jurídica. No, ¿cómo que no cambien tanto la Constitución? No se puede cambiar tal ley, cuando eso no es así. Pero es un argumento que es del siglo XIX y que se usa mucho hoy. Oigan, si quieren comentar algo, adelante, ¿eh? Este punto del derecho estático y de no cambiar de ninguna manera la legislación tiene mucho que ver con el punto de la seguridad jurídica. Es el valor. Este es otro valor de la modernidad, Diana, para que me preguntaste lo de progreso. Los valores de la modernidad son progreso, civilización occidental, claro está, y después vienen otros valores como es la seguridad. La razón y la experiencia nos van a dar seguridad en el mundo, porque conocemos la naturaleza, la podemos controlar, la podemos manipular, la podemos transformar, base para el capital. Y a la vez todo eso nos da seguridad. ¿Está bien? Y eso se trasladó muy bien al derecho. El derecho no es que sea progreso, bueno, es progresivo, es progreso tener un derecho, una constitución, derechos y libertades frente al antiabsolutismo, sí. Es civilizatorio, sí, de hecho civilizatorio y cívico, ciudadanía, de ahí vienen los conceptos, y además nos da seguridad jurídica. ¿Está bien? Que se controlen todos los procesos. Seguridad jurídica es fundamental para el derecho estático. 4. El derecho válido consiste en reglas generales que aparecen en códigos, pero también en obras doctrinales o en recopilaciones jurisprudenciales, en los famosos libros de casos. El derecho válido, el verdadero derecho, son reglas generales. Es la característica famosa de que el derecho tiene que ser general para todos y todas. Esto sí es muy del formalismo, esto se mantiene hasta hoy, y es parte del positivismo en general. Acuérdense, el positivismo es macro, es la tradición, formalismo es como la noción específica del siglo XIX que generaron estas tres escuelas, Francia, Alemania e Inglaterra, sobre todo, y que tienen un fundamento muy fuerte en los procesos históricos que vivían y en cómo hacer permanecer el derecho antiabsolutista, pero además de antiabsolutista, las percepciones que al final no solo es antiabsolutista, todo este derecho fue el que le dio seguridad jurídica a la propiedad privada, a las supuestas libertades y a los derechos para el desarrollo del capital, ¿eh? Acuérdense eso. Ari, adelante.
Y esta escuela también, bueno, el positivismo general también tiene como idea principal la democracia representativa, ¿verdad? O sea, como en este Sí, proceso sí, de creación de normas y tal. claro, claro, porque la base de la filosofía política de la época fueron derechos y libertades, que al final lo que hicieron preponderante fue la propiedad privada y los derechos políticos, no los sociales, y no votábamos todos tampoco, las mujeres no votaron, pero ese es una arista, esa es una pata. La otra pata sería la forma de organización política, que sería división de poderes, tripartición de poderes, los tres, y que se controlaran unos a otros. ¿Sí? Y eso, y todo eso, ¿cómo se conecta? Bueno, cómo tú llegas al representante, cómo tú gestionas al representante, ¿no? Cómo el poder, la soberanía, el otro concepto es la soberanía, ¿dónde está en el pueblo? El pueblo, ¿cómo llega a esos tres poderes? Pues con el voto. Voto y voto por representante, ahí está la democracia representativa. ¿Está bien? Sí, sí, todo eso viene en un paquetico, eso es un paquetico completamente, ese es el famoso Estado liberal, constitucionalismo liberal, ¿está bien? ¿Sí? Y eso está basado inicialmente en un justnaturalismo racionalista, pero que cada vez lo que hacen es, al pasar las revoluciones, se convierte en positivismo porque necesitas que todo ese derecho quede ahí puesto y nadie lo mueva y te dé seguridad jurídica. Entonces, del derecho natural racionalista, de que tenemos libertades frente al poder monárquico, como ya hicimos la Revolución Francesa y tenemos la República, ahora tenemos Código Civil, Código Penal, Ley de Procedimiento, la codificación napoleónica y la Constitución, que nadie nos mueva esto. ¿Sí se entiende? Pero, y al final, ¿a quién estás protegiendo ahí, Ari? ¿A quién proteges tú en ese punto? ¿A quién proteges después de la Revolución? Piensa en Francia, ¿a quién estás protegiendo ahí con esa codificación? Digo, Francia, lo que tú quieras, piensa en el país que quieras. A ver, ¿quién me está? Carlos. Pues a la clase que ascendió al poder, ¿no? Ah, Que es la burguesía, ¿no? es que sí, todavía la burguesía se está armando como una clase muy fuerte todavía. Todavía no es la clase fundamental. A ver, Carlos, yo creo que no es solamente, sí, hasta cierto punto la burguesía, pero no solamente. Iba a Eh, mencionar lo mismo que mi compañero. Me parecía que también la burguesía, pero bueno. yo diría, la burguesía, a ver, indiscutiblemente la burguesía tiene un papel fundamental en todos estos procesos, un papel fuerte, pero no es el único actor, no es el único actor que está en justamente, ¿cómo decir? Eh, Hay muchos actores, hay mucho, el clima es más antiabsolutista que pro-burgués, ¿sí me entienden? ¿Qué va a pasar durante el siglo XIX? Que la burguesía como clase se va a fortalecer en el XIX, justamente, y el proletariado también. Van a ser las dos grandes clases en contradicción, en contradicción. ¿Está bien? Entonces, sí estoy de acuerdo, pero van a proteger no solo al sujeto, van a proteger la relación capitalista. ¿Sí me entiende? No solamente al sujeto en sí, sino la relación capitalista. Estoy de acuerdo, sí, el sujeto está bien, pero es que se va a fomentar, es que cuando tú miras bien la historia de todo el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, la burguesía se está como armando como clase social, se está volviendo fuerte, ¿no? Y no, y más bien todas las contradicciones que hay en la primera mitad del siglo XIX es para desterrar todo el absolutismo que hay en Francia, en todos los espacios. Y llega un momento en que ya justo después de en la segunda mitad del siglo XIX, ya sí toda la legislación y todo el sistema está muy en función de la burguesía, ¿no? Eso sí está clarísimo. Pero bueno, desde un inicio protegieron la propiedad privada, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Eso está clarísimo. Pero protegen la relación de capital, la relación de lo que viene, que significa progreso. Está bien. A ver, ¿quién más? ¿Es Carlos? Sí, ahorita que se mencionaba esto, bueno, me viene un poquito a la mente, ¿no? Que si bien el constitucionalismo, una de sus, digamos que sus premisas era, digamos que defender el poder, digamos que defender al individuo ante el poder absoluto, también me pienso que también
el hecho de proteger tanto, porque si, tomando en cuenta con el contexto que nos decía de la revolución industrial, pues también quienes tenían, digamos, el capital en ese momento. ¿Sí? ¿Sí? No te... materializar Ay, en jurídico, y me viene es que que tal vez el hecho de que, no te escuchamos, no te escuché, no te escuché. Repite, el hecho de que tenían capital en ese momento. sí, pues también era una ideología funcional, ¿no? El positivismo formalista, Ajá, pues porque seguridad jurídica, ¿no? De su propiedad, de sus bienes. exactamente. Y pues yo Sí, sí, recuerdo cuando, bueno, en mis clases de laboral, ¿no? Cuando hablamos un poquito de la explotación que se dio a los obreros bueno, eso ya más para el siglo XIX, ¿no? Pero pues que se prohibía, ¿no? Los derechos como a la asociación y se ponderaba mucho más el derecho individual de las personas, a la libertad, a la propiedad. Y pues eso también es algo que se crea también como teóricos como John Locke, pues hablan mucho de eso, ¿no? Entonces, pues esa fue como la consolidación de estas ideas, ¿no? De que las libertades, como la propiedad y todo eso. sí, pero fíjate, John Locke es mucho antes. John Locke no es liberal. Eso es una falacia que nos transmiten en filosofía política, en filosofía del derecho. John Locke no llega a ser de todo liberal. El liberalismo está fundamentado en la economía clásica de Adam Smith y David Ricardo y en las teorías de la soberanía, sí vinculado al naturalismo para la ilustración. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces John Locke sí es derecho natural, si defiende la propiedad privada, pero fíjate, defiende una propiedad privada muy ubicada justamente en la producción personal, en la producción del campesino, en la producción de lo tuyo, de lo que tú trabajas, de hecho. Fíjate, lo que pasa es que ¿cómo se llama? Se ha malinterpretado mucho esto y se dice mucho que John Locke, pero sí tengo que decirlo porque no es justo plantear que justamente John Locke es liberal cuando hay mucha ya teoría y filosofía política que dice, no, esto no tiene nada que ver, no es la época, el liberalismo es completamente del siglo XIX y es el fundamento justamente de todos estos procesos que estamos comentando, ¿no? Como ideología y como filosofía política, ¿está bien? Claro, eso no quiere decir que John Locke no es base para todo eso, pero no es parte, ¿está bien? Pero bueno, aunque también hable de poderes, de ciertas nociones ¿cómo decir?, de división de poderes y todo esto, ¿no? Porque John Locke habla de que hay diferentes poderes, eso es lo que habla, ¿no? Con el Tratado del Segundo Gobierno Civil, en el Tratado del Segundo Gobierno Civil. Eso es de lo que dice. Pero no habla de tripartición de poderes en sí, específicamente. Sí habla de que hay diferentes poderes, que pueden ser hasta 3, los menciona, pero no, la tripartición como tal viene con Montesquieu. ¿Está bien? Se los digo para que lo tengan claro. Pero bueno, vamos a seguir con el formalismo para cerrar. Gracias. También, además de que el derecho es general, es para todos y todas, e implica un proceso de, supuestamente de igualdad, por eso es el concepto de generalidad. El concepto de generalidad implica igualdad, aunque eso no fue así en la práctica en el siglo XIX, es un valor que sí se ha quedado y que es parte del positivismo, aunque los formalistas son los que lo ponen en la palestra pública. También el derecho es abstracto, es el quinto principio. No solo es general, es abstracto. Esto está vinculado a lo que les acabo de decir. No está vinculado a que es el rey el que toma determinadas decisiones, no solo como autoridad, sino como persona, sino que está vinculado al concepto de ciudadanía, de igualdad, de abstracción, que es para todos y todas. Aunque no se haya cumplido del todo todavía en el siglo XIX. Y que además los conceptos regulados en la Constitución, en las leyes, en los códigos y también en los documentos jurisprudenciales, aunque fueran documentos jurisprudenciales vinculados específicamente a casos y todo, tienen siempre que trabajar conceptos generales, no específicos, ¿no? Esto es importante, y abstractos. Bueno, eso nos lleva a un sexto punto, que es que los conceptos
jurídicos poseen una lógica interna que permite desde ello deducir las soluciones sin necesidad de recurrir para ello a elementos extrajurídicos. Y eso hace que el derecho se separe de la moral. Tú no necesitas a la moral ni elementos de valor, sino esta generalidad y esta abstracción te llevan justamente, la generalidad y la abstracción te llevan justamente eh, al, al punto de que, de que tienes conceptos generales en las normas, pero a la vez que desde ellos tienen una lógica interna para que deduzcas justamente la aplicación del derecho. Y no tengas que acudir a la moral. Tiene una lógica interna, te habla de todos los elementos. Por ejemplo, el caso de un delito, ¿no? El que mate a otro tiene, bajo estas condiciones, tendría tal sanción de privación de libertad, ¿no? Es abstracto, es general y te da elementos de lógica interna de cuáles son los elementos de hecho, a la acción de matar, de la pérdida de la vida de un ser humano, etcétera, etcétera, qué consecuencias, qué intencionalidad ha habido, toda esa lógica interna y de ahí tú puedes extraer la consecuencia jurídica sin decir esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal. ¿Está bien? Y ahí hacen la famosa separación del derecho y la moral. Emiliano y después Diana. Una pregunta, maestra. Precisamente en esta separación del derecho y la moral, no se puede percibir como una idea moral la de la justicia, porque ya ve que luego hay una dicotomía que se presenta entre legalidad y justicia, precisamente para precisar todo este tipo de nociones o de aspectos que persigue el derecho, ¿no? Que luego a veces vas a tener que elegir entre la legalidad o la justicia, ¿no? Entonces no se puede perseguir a la justicia como una idea o una noción moral. No, es que de hecho la justicia es una noción moral, luego entonces lo que hace el formalismo es separar ese concepto de la legalidad. Es lo que tú estás diciendo justamente. Lo que hace el Ok, de acuerdo. positivismo es separar completamente la noción de la moral con respecto al derecho y a su aplicación y a sus formulaciones, a partir de la generalidad y la abstracción y todo esto. ¿Está bien? De acuerdo, Sí. gracias. Dime, Diana, adelante. Maestra, pero esto también es una falacia, ¿no? Porque siempre vas a tener que recurrir a una valoración externa finalmente, ¿no? Claro, esas son todas las discusiones que se ponen en todas las escuelas posteriores. Les puse a leer el capítulo 10, donde después van a ver a todas las escuelas, y todas las escuelas que se les llaman pospositivistas justamente, si en algo coinciden, es que la moral tiene un papel fundamental en lo jurídico. La moral tiene un papel fundamental en lo jurídico, empezando por Dworkin, y el propio Hart lo dice. Herbert Hart, como incluso siendo un normativista analítico, mírenlo aquí abajo, en el siglo XX, lo dice que la moral en los casos difíciles, la moral tiene un papel fundamental. Eso es lo que ellos dicen. Y se los comento porque sí, a veces pensamos que, pues evidentemente que decimos, no, eso es una falacia. Es que muchas son falacias, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan de generalidad, de abstracción, sí, es verdad, con respecto a los conceptos, hablan de todo esto, de generalidad, de abstracción, pero al final ni votábamos todos, ni todos éramos ciudadanos como tal, había muchos elementos en el siglo XIX en las constituciones que no eran tan así, ¿no? Pero bueno, esto también es una concepción de lo jurídico desde el punto de vista filosófico. Maestra, Que permaneció. Hay algunas cosas que se movieron cuando pasamos al normativismo del siglo XX, ¿no? Como la noción dinámica del sistema jurídico, como que hay lagunas y contradicciones, pero por ejemplo, Kelsen todavía quiere separar la moral, la política del derecho. Y Kelsen lo tiene claro, pero Hart ya no tan claro, Dworkin, pospositivista, para nada. Sí, dime, adelante. sí, es que bueno, una de mis maestras está muy apegada a esta corriente positivista y ella nos explicó como el argumento en contra de que el derecho y la moral están juntos y dijo que sería como aceptar que hay una jerarquía en los valores para poder dar solución. Pero, o sea, no estoy de acuerdo, entiendo más o menos por dónde va,
pero mi pregunta es justo hacia el formalismo. ¿Cuáles son estas soluciones que hacen que el derecho, o sea, para estos formalistas, tenga respuestas a todo? Es decir, si se presenta una problemática, que el mismo derecho va a resolver esa problemática y así se autosustenta. O sea, ellos como, ¿cuál era su punto de partida o cómo lo hacían? O cómo lo explicaban más bien. Pero ¿cómo explicaba? No entiendo, ¿que estaba separado o qué? No, no entiendo. No, por ejemplo, los positivistas, si tú te encuentras frente a alguna laguna o frente a algún problema, No, por estos, ejemplo, no, porque estos son los formalistas, estas tres escuelas, los franceses, los alemanes y los ingleses, que ellos son los que fundamentan estos principios y los fundamentan a partir de sus grandes libros. En este caso, los exégetas franceses, no es que exista, hay un corpus de textos y de autores, etcétera. La histórica alemana es von Savigny fundamentalmente, y Jering, el primer Jering, el primer alemán, el primer von Jering, que habla de la jurisprudencia de conceptos. ¿Y qué trabajan? Pues, y en la Escuela de Jurisprudencia Analítica Inglesa es John Austin. ¿Qué hablan? Hablan de ese derecho abstracto, general, sistema completo, coherente. Están construyendo una filosofía del derecho basada en una noción formalista que, como la gran primera tradición interna dentro del positivismo. Y están defendiendo, eso ocurre en la primera mitad del siglo XIX. Están defendiendo este contexto histórico que comentamos ahorita. Pero que hay lagunas, que hay contradicciones, justo es lo que dicen todos los antiformalistas, eso mismo que tú acabas de decir. Todas esas escuelas antiformalistas lo que dicen es, vengan acá, ustedes sí, está muy chido todo lo que dicen, qué bonito, pero no está funcionando, eso no funciona así. Y hacen todo, esa misma reflexión que tú hiciste, la hicieron la Escuela de Derecho Libre, Oliver Holmes en Estados Unidos, François Jenny en Francia, Eugène Ries es posterior, es más siglo XX, inicio de Leon Dujoux con el tema del control social y el derecho. Todos lo que ponen en el centro es que el derecho no tiene esos principios que ellos exponen, no funcionan así para el derecho. ¿Sí se entiende? Eh, Bueno, vamos a ver, vamos para terminar, que ya nos queda poquito. El punto 7 tendría que ver con que las decisiones judiciales solo pueden justificarse deductivamente. Es el famoso silogismo jurídico. ¿Alguien sabe cómo es el silogismo jurídico? Estamos hablando de que siempre la forma de aplicación del derecho, ya hablamos de la creación, hablamos de los conceptos de generalidad, de abstracción, de todo esto, pero la forma de aplicación del derecho tiene que ver mediante el silogismo subsuntivo, que, a ver quién se lo sabe. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuál es el silogismo jurídico? ¿No se lo saben? ¿No? Sí, La premisa mayor, ¿sí o no? No. ¿Que lo digo o no lo digo? La premisa sí, adelante. mayor, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la premisa? A ver, el silogismo tiene tres premisas, ¿se acuerdan? Premisa mayor, premisa menor, conclusión, ¿no? ¿Cuál es la premisa mayor? La norma, ¿no? La norma jurídica. Siempre, la premisa mayor siempre es una entidad general, universal. Y en este caso no piensen en el universalismo abstracto, piensen en un universal vinculado al derecho, que sería la norma jurídica, es general, para todos y todas. Entonces, la premisa menor se subsume en la premisa mayor. ¿Qué sería la premisa menor? Subsunción es que la absorbe, la puede absorber. ¿Cuál sería la premisa menor? El hecho previsto en la norma o Pues, el sujeto. los hechos, no los previstos en la norma, los hechos y las conductas a los cuales tú te enfrentas en un caso. Estamos hablando de Ah, sí, aplicación sí, del sí. derecho. Estás aplicando el derecho. Si estás aplicando el derecho, necesitas tener un caso, ¿no? En la realidad. Y tú haces una traducción. Hechos y conductas que hay en la realidad que tienen que ver con una norma jurídica. Por ejemplo, no pago impuestos, tenía que pagar impuestos, no pago impuestos, la persona no ha hecho declaraciones en no sé cuánto tiempo, tiene ingresos de tanto, todos son hechos. ¿Y pues, por qué lo hizo? Bueno, pues no sabía, no importa, no te exime de responsabilidad.
no te exime de responsabilidad. ¿Qué más? Y tú vas valorando todo el, no sabía, no, lo engañaron. Bueno, todos podrían ser atenuantes y cuestiones, todos son hechos y conductas que tú vas poniendo y entonces después dices, bueno, entonces, ¿qué norma se aplica? ¿Sí? Sencillo, no pago impuestos, hay una norma que te dice que tienes que pagar impuestos, luego entonces tienes una sanción administrativa. Tan sencillo como eso, ¿no? Desde eso hasta todo lo que implica un caso. Un caso es un cúmulo de hechos y conductas y tú lo que vas a buscar siempre es la subsunción de esos hechos y conductas en las normas jurídicas. ¿Qué dicen las normas que puedan subsumirse esos hechos y conductas en ellas? ¿Entienden la palabra subsunción? ¿La entienden? Subsume que todos los hechos y conductas están dentro de la norma. ¿La entienden o no entienden? Sí, sí, bueno, sí la entiendo. Que todos los hechos y las conductas se pueden ver en las hipótesis normativas, porque de hecho los hechos y las conductas no están en las normas. Lo que hay en las normas son hipótesis normativas, hipótesis de supuestos de hecho y de supuestos de conducta. ¿Está bien? Hipótesis, puede ser o no, ¿vale? ¿Y cuál es la conclusión del silogismo subsuntivo? Pues la conclusión es la sanción o no. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, este es el séptimo punto, que es evidentemente, esa es la forma de aplicar el derecho, sobre todo en el sistema románico, porque evidentemente en el anglosajón se hace por analogía, pero las analogías también se hacen mediante hechos, se analogan hechos y conductas de casos a otros y después se hace el proceso de aplicación de la norma. Pero bueno, el octavo punto que ya tenemos que terminar, vayan pasando lista, por favor, déjenme quitar aquí la pantalla. El octavo punto sería que todo el derecho, con toda esta forma de pensar el sistema completo, coherente, abstracto, general, con seguridad jurídica, creado por los órganos legislativos, con silogismo subsuntivo, todo esto nos da certeza y nos da seguridad jurídica. Es esto. Certeza y predecibilidad de lo que el derecho va a aplicar. ¿Está bien? Y por último, los formalistas plantean mucho que no puede haber discrecionalidad en la interpretación de las normas, que siempre es una operación cognoscitiva el proceso de interpretación, que siempre el formalismo piensa que el derecho es un sistema casi sagrado, ¿no? Que no se puede tocar, que es estático y que nos va a dar siempre todas las respuestas a todos los conflictos y que va a resolver los conflictos de interés. Ese es el otro tema. El otro tema es la falacia, es una falacia del positivismo muy interesante, que es el pensar que el derecho nos va a resolver los problemas sociales, ¿no? Es una gran falacia. Como dice Diana, pero todo esto es muy falaz, claro, estoy enseñándoles lo que ocurre, lo que ellos plantearon y lo que ellos defendieron, y esto no va a variar tanto. Es muy interesante, ahorita les voy a subir el texto para que lo lean bien, es muy interesante cómo esto no va a variar tanto. Varía en algunos aspectos en Kelsen, en Hart, pero no tanto, la verdad, no tanto, y hoy sigue siendo, todo esto sigue siendo mucho de los pilares de toda la noción del positivismo. Y lo que vamos a ver es que, como por ejemplo, las escuelas antiformalistas que les comenté, como François Jenny, todas estas que tenía puestas ahí en el pizarrón, van a criticar todo esto y van a decir, eso no es posible, esto está ahí en el texto, no podemos ver el siglo XIX ya más que esto, más que esta clase. Entonces lo que les propongo, ay, urgente, no me di cuenta que no tenía conectada la computadora. Pasen lista, por favor. Ya están pasando lista. Lo que les propongo es que lean bien los capítulos Atienza y les voy a poner un texto de ya filosófico, de fundamento del neopositivismo, pero en el siglo XX, para que ustedes entiendan por qué Kelsen y Hart piensan como que piensan. Más que esta base, a mí me interesa mucho esta base para que ustedes entendieran el siglo XIX, ¿no? Y entendieran cómo se armó esto y cómo realmente esto no va a variar tanto al 20, pero sí tengo un capítulo muy interesante de Chiró, que ahorita también se los voy a poner ahí, la descripción del capítulo, que ese ya lo vamos a ver, estamos en martes, el jueves, ahorita mismo lo voy a subir, para que entendamos cómo en el siglo XX
estas nociones tuvieron un fundamento en el neopositivismo, el positivismo lógico. Estamos hablando de tradiciones filosóficas y ya después vamos a ver a Kelsen y Hart cómo expresan esto. Carlos, adelante. Sí, yo tenía una duda. Entonces, para el jueves tenemos que leer el capítulo 8, el capítulo 10 hasta la 281, ¿y qué más? A ver, el capítulo 8, las páginas que les puse. El capítulo 10 hasta la 279, disculpa, 279. Vamos a ver los realismos jurídicos, pero después. Ok. No, mentira, tienes razón, 281. Disculpa, es que aquí están los antiformalismos, que no los llegamos a ver. Sí, hasta la 281, claro, hasta la 281. Sí, disculpa. Ok. Y espérense, pero vamos a ver un pedacito nada más en el jueves, media hora, sobre los antiformalismos, porque es muy cortito y no me voy a clavar ahí. Y vamos a ver el capítulo, ahora les voy a decir, de Chiró. Chiró ya lo tienen, se los voy a decir de una vez, para que ya lo sepan, pero es el capítulo 6º de la 5ª parte, que se llama Lógica del Conocimiento, Neopositivismo, Análisis. Natalia, por favor, silencia tu. Disculpe, maestra, se activó solito. Lógica del Conocimiento, Neopositivismo, Análisis. Página 480 de Chiró. ¿Está bien? Que esta es la base de Kelsen y Hart. ¿Está bien? Esto que van a leer de Atienza, ya se los di hoy prácticamente. Disculpen, pero bueno. Entonces ya más bien es reforzar. No es mucho, es poquito la lectura, es chiquita la de Atienza, entonces no es tanto. Y nos vamos a centrar en este capítulo. ¿Está bien? Eso va a ser el jueves y ya la semana que viene vamos a ver Kelsen y Hart. Kelsen, sobre todo, y Hart, vamos a ver todo lo que podemos ver del positivismo, pero es que me interesa también que veamos el realismo en estas 6 clases de positivismo, como el realismo jurídico como la confrontación más fuerte hacia el normativismo del siglo XX. ¿Y qué dijeron? Que es muy interesante. Es como cuando vimos a Santo Tomás y a Bartolomé de las Casas. Es hasta cierto punto una comparación similar. Es ver un normativista en toda su posición jus filosófica y después vas a ver al realista que sigue siendo jus positivismo, pero tiene otros fundamentos filosóficos. ¿Está bien? La última característica que ya el que se tenga que ir puede irse. La última característica era que el formalismo ve al derecho como algo sagrado, como un fin en sí mismo. ¿Entiendes? Entonces tiene el derecho es un valor en sí mismo. No, como no está relacionado ni con la moral, ni con la política, ni mucho menos, el derecho es un valor en sí mismo. Que nos da orden, que nos da seguridad. Esa era la última característica. Y por tanto está separado de la política también, de la economía. Es autorreferencial el derecho. Eso quiere decir que es autorreferencial. ¿Está bien? Bueno, si quieren ese punto lo vemos, ese puntito lo referimos de nuevo en la otra clase porque ya algunos se tuvieron que ir. ¿Vale? Bueno, entonces Sí, profesora. ya abarcamos todo siglo XIX, ¿eh? Así que ya en la próxima clase veo un poquito antiformalismo y vamos al fundamento de por qué Kelsen piensa como piensa. ¿Ah? Sí, profesor, hasta luego. Bueno, chao, cuídense mucho. Hasta luego, Luego, profesor. gracias. Gracias. Luego.